Pues muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta mesa. Voy a comenzar con la bienvenida. Pues les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Chantal Ávila y el día de hoy voy a ser quien va a moderar esta mesa titulada Políticas de Cuidado, Salud y Bienestar en Grupos Vulnerables, perteneciente al programa de doctorado en investigación social desde la complejidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales voy a tener el honor de presentar a continuación. Voy a comenzar con el doctor Julio Gerardo Quirós Gómez. Él es doctor en Ciencias Sociales y Políticas. Actualmente realiza una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con el tema representación política, participación política, autonomía y autodeterminación en comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. ¿Qué tal, doctor? Espero esté con nosotros. ¿Quiere decir algo? No, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Perfecto, doctor. Gracias a usted por estar aquí presente. Voy a continuar con la presentación de nuestro otro comentarista, el doctor Otto René Cázares Parra. Él es doctor en procesos políticos, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras, Investigadores, especializado en temas de seguridad, Fuerzas Armadas, estudios sobre la violencia, partidos políticos, sistemas electorales, procesos legislativos, políticas públicas. Él también es columnista semanal en el periódico Correo, es docente, articulista y ponente. Muy buenas tardes, doctor Octo, ¿cómo está? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, por acompañarnos. Pues además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal y que en un momento más voy a presentar. Primero quisiera explicarles la dinámica de trabajo en la cual se va a trabajar en esta mesa. Esto es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para poder realizar las presentaciones de sus avances de investigación. Una vez que terminen los comentaristas, tendrán otros 10 minutos para poder realizar las retroalimentaciones que consideren pertinente. Les recuerdo tanto a estudiantes como a comentaristas que no hay réplica y que la retroalimentación la deben realizar, analizar y considerar con sus respectivos directores de trabajo terminal. Entonces, también quiero externarles la invitación a que podamos mantener estos 10 minutos en cada uno de los estudiantes, igual a los comentaristas, para que el tiempo de esta sesión no se prolongue y podamos terminar en el tiempo que hemos establecido para esta mesa. ¿Hasta aquí alguna duda con referente a cómo vamos a trabajar esta sesión? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Pues entonces voy a iniciar con nuestra primera estudiante, la voy a presentar su trabajo y le daré la palabra. Comenzaremos con Ana Karen Catorello Pérez. Ella nos va a presentar su trabajo titulado Abandono Social en Adultos Mayores en la Alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México, Análisis Complejo y Propuesta Intergeneracional de Prevención 2025-2026. Entonces, Ana Karen, si estás lista con tu presentación, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, creo que ya pueden observarlo. Hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos, pero no vemos tu pantalla. Ahí ya se puede observar. No logramos ver tu pantalla.
Si necesitas ayuda, puedes decirme para que te ayudemos con asistirte y te Es puedas que aquí presentar. me llaman varios de que está compartido. Bueno, al menos yo no estoy viendo tu pantalla, no sé si los demás estén visualizando algo, a mí solo me aparece tu icono. Entonces, pues, me envió. Sí, permítame entonces, déjame ver si alguien dentro de la mesa te puede ayudar a proyectarla y si no, de todos modos me la mandas a mí. Dame un minuto para poder arreglar eso y mientras vamos a seguir con la próxima persona, ¿ok? Ok. Perfecto, pues entonces voy a presentar a nuestra próxima estudiante. Ella es María Fernanda Coronado Noreña. Va a presentar su trabajo titulado Un sistema de cuidados para las y los policías en Tamaulipas. María Fernanda, ¿estás lista con tu presentación? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estoy lista. Probamos ver si entra. ¿No se puede proyectar? Perfecto. A ver. Ustedes me dicen. ¿Mostré mi Listo. pantalla de cualquier manera? Sí, listo, ya la estamos apreciando. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, a partir de ahorita creo que ya no los podré ver, así que ya estaré yo sola con mi presentación. Y bueno, gracias por tomarse el día de hoy para venir a escucharnos y bueno, a retroalimentarnos. Si hay algún problema de función de la pantalla, por favor, avísenme porque yo ya no les puedo ver. Y bueno, un sistema de cuidados para las y los policías como en Tamaulipas. Como escucharon, bueno, mi nombre es Fernanda Coronado Noreña y estoy cursando el doctorado en investigación social desde la complejidad. Este es mi primer año y bueno, vamos a empezar. Quiero iniciar con de investigación y subjetividad, con este apartado, porque si bien quisiera separar lo que es la investigación y como nos han enseñado durante muchísimo tiempo que la investigación tiene que ser objetiva, durante estas semanas en el doctorado me he dado cuenta que pues parte mucho de la subjetividad, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos y de, en este caso, cuidado y seguridad ciudadana. Este lema, honor, lealtad y sacrificio para servir y proteger a la sociedad, es el que tenemos en la Guardia Estatal del estado de Tamaulipas. Y bueno, en el lema se ve inmerso esto de lealtad y sacrificio. Indudablemente nos transportamos al tema de cuidados. Digo que no soy ajena a la problemática y más donde ver esta subjetividad cuando el problema trastoca, cuando duele a las personas y que estamos cerca o estamos en el medio de esta problemática, ya que actualmente soy instructora policial, soy docente además en una universidad que, bueno, prepara en formación inicial a las y los policías. Acá ahorita, por el momento, me encuentro en el estado de Tamaulipas y, bueno, a lo largo de este tiempo he podido ver cómo hay latente una problemática con relación al tema de los cuidados hacia las y los policías, ¿no? En esta visión de persona, de agente, y no como la policía en institución, pero claro que está inmersa y es como lo vamos a ver en la problemática. Para esto me permití hacer unas preguntas iniciales que si bien no son las preguntas que dirigen propiamente una investigación, sí son como empecé a pensar desde la complejidad este tema del cuidados para las y los policías. Primero, ¿cómo es esta relación de la y el policía con su propia salud, lidiando con los factores externos que le facilitan o el contrario pueden obstaculizar el autocuidado, ¿no? Y bueno, hay estudios en donde existe la prevalencia de enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, otras asociadas al estrés laboral, como el síndrome de burnout, y también con el tema de la obesidad, sobrepeso, y lamentablemente también con algunas adicciones a abuso de sustancias, tanto alcohol, tabaco y otras lamentablemente
ilícitas, ¿no? Entonces, ¿qué factores existen para que la policía pueda hacer uso de esta libertad del autocuidado en condiciones laborales que pueden ayudar o no también al atender estas enfermedades que ya se pueden presentar? ¿Qué implica, por otro lado, en el sistema social ser familiar de las y los policías? Sobre todo aquí en el contexto que ahorita platicaré un poquito del contexto tamaulipeco. ¿Cómo viven las familias de las y los policías? Sobre todo, bueno, con esta lejanía de su ser querido, las parejas, madres, padres, hijas e hijos de los compañeros de los agentes policiales. Y bueno, uno que me llama muchísimo la atención, este sistema de cómo debería, y yo lo puse en futuro por pensar en algo bonito, cómo debería de ser la relación de la policía con la comunidad cuando, bueno, se ha tenido una imagen no tan linda, digamos, de la policía y de la confianza. Estamos en la policía estatal como en una percepción más o menos del 50 y no sube el porcentaje de confianza y de desempeño, de percepción del desempeño de la Guardia Estatal. Y no ha ayudado mucho. Yo sé que hay situaciones dentro de la policía y dentro de la institución en donde pues sí ha habido actos que lamentablemente están asociados con corrupción. Y bueno, esta imagen generalizada que se tiene de las y los policías, pues a lo mejor no ha sido gratuito, ¿no? Pero creo que ya hay momentos en el cual podemos mirar hacia otra perspectiva de la imagen y de la función de las y los policías y su valor dentro de la comunidad. Y bueno, ¿cómo es la relación de las y los policías con la institución policial? ¿Cómo ven a su casa, ¿no? Desde el principio se educa con el adiestramiento y la función del policía con estos valores de lealtad, por ejemplo, a la institución, el espíritu de cuerpo, también donde se ven inmersos algunos valores que se comparten con la institución y la identidad policial. Y esta relación es muy, muy importante cuando se habla de temas de derechos laborales, sobre todo, que justo las investigaciones, los antecedentes, cuando buscamos sobre cuidados, nos ligan más a los derechos sociales y los derechos humanos propiamente de las y los policías, que quizá no se ven tan accesibles, digamos, en el sujeto o en el uno a uno como policías. Y bueno, mi trabajo terminal tiene como objetivo, con ajustes posteriores, pero bueno, este es uno con el que estamos trabajando, analizar la interacción de los sistemas familiares, laborales, comunitarios y estructurales involucrados en el acceso del derecho al cuidado para las y los policías desde sus propias narrativas, ¿no? Desde el policía uno a uno con estas interacciones, con el fin de proponer un sistema de cuidados para la policía en Tamaulipas. Mi trabajo terminal está dentro de la línea de investigación efecto de la desigualdad y medidas de redistribución para la equidad. Y aquí, bueno, a ver si se puede mover un poquito, pero también creo que nada más avísenme si se están moviendo las diapositivas, por favor. Sí, estamos viendo tus diapositivas. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, aquí intentamos mostrar este sistema complejo desde un diagrama de Venn, bueno, de varios diagramas de Venn, y donde encontramos la estructura gubernamental como un suprasistema. Al menos por ahora podemos empezar a encontrar más, pero por ahora estoy manejando el suprasistema como la estructura gubernamental, en donde también comparte con su subsistema de sistema de seguridad pública. Voy a ver si le puedo ampliar un poquito, si se ve. Y aquí hay este enfoque normativo, el discurso de los derechos humanos hacia afuera, hacia la sociedad, y donde, bueno, hacia adentro del sistema parece que se carece, ¿no? Y dentro de las investigaciones de antecedentes también se encuentra mucho sobre las violaciones de los derechos humanos de los policías hacia la sociedad, y encontramos muy pocos respecto a los derechos humanos hacia adentro, hacia la policía, ¿no? Hacia los y las policías.
y estamos por acá en un subsistema de comunidad, un subsistema de familia, el de la policía como institución, que está abarcado por el subsistema de sistema de derechos fundamentales. En este caso lo quise colocar de esta manera porque la gente, bueno, aquí el círculo pequeño, el diagrama más pequeño que compartimos, que es el de agente como el uno a uno, como el policía, el sujeto, y su relación con el autocuidado, y cómo comparte esta imagen que ya estaba dada de la policía al momento de ingresar, ¿no? Ya hay una imagen a lo mejor no tan positiva de la institución y se comparten identidad, se comparten valores y al mismo tiempo con la familia, pues ser familiar de un policía, al menos en el lugar donde yo me encuentro, no es sencillo, ¿no? Parece también que en imágenes que tenemos de representaciones sociales, por ejemplo, en las comunidades, en la sociedad, pues se ve el policía con esta imagen de para ridiculizarlo, para verlo en situaciones en donde está cometiendo algún acto de corrupción y muy pocos desde la relación del heroísmo o del patriotismo como tal. Y eso también afecta a su sistema familiar. Y bueno, en la comunidad hay una especie como del doble sistema, digamos así, de entradas y salidas, en donde hay ingreso de corrupción por parte de la comunidad, pero también por parte de la institución policial, y parece que ahí se da como una traba, ¿no? Como un sistema en donde están, donde se estuvieran jugando soy mal policía, pero también es mala la ciudadanía y así nunca hay una relación más de un sistema más positivo, digamos, y así es como parece que funciona, ¿no? Donde hay una carencia también por parte de la ciudadanía con valores como el civismo, pero también del otro lado de la policía como tal, ¿no? Entonces, no se puede hablar de uno sin lo otro para que funcione estos sistemas como con esta presión comunitaria que tienen sobre los policías para hacer bien el trabajo. Sin embargo, hay una parte donde hay salarios precarios y también ya el sistema establecido. Yo no sabía a qué se refería como tal cuando se hablaba acerca de así funciona el sistema, ¿no? Es una palabra, bueno, más bien es una frase que se utiliza muchísimo cuando están en sistemas gubernamentales, pero no lo había comprendido tanto como ahora, ¿no? Y no es que todo sea negativo o que todo tenga que ser positivo, pero así hay una forma de autorregulación cuando hay carencias y sobre todo que tienen que ver con carencias del bienestar. Voy a continuar. El contexto tamaulipeco, esto es a partir de la página anterior, es como la parte más general, pero me quiero situar poquito, porque no me va a alcanzar el tiempo, en el contexto tamaulipeco. Tamaulipas es una entidad federativa que ahorita está teniendo pues una complejidad en sí misma, ¿no? Es un estado que por sus características fronterizas, pues representa ahorita desafíos muy, muy complejos que no son solamente del contexto tamaulipeco, ¿no? Sino que se pueden compartir con otros que tenemos esta, no sé si es buena fortuna o mala fortuna de ser un lugar fronterizo y bueno, con sus particularidades. Aquí en Tamaulipas, la escolaridad mínima para entrar al curso de formación inicial es de preparatoria. Y tenemos actualmente en el censo del 2024, se contaban con 4,522 elementos de seguridad entre hombres y mujeres, siendo la cantidad mínima pues mujeres 802 y el restante hombres. El salario mensual aproximadamente de las y los policías es de 16,000 pesos. Y bueno, tenemos en la Guardia Estatal policía de proximidad que se rige normativamente en su formación inicial con un plan que se conoce como un plan rector, donde están todas las materias y las cargas curriculares. La policía de reacción, también hay guardia de tránsito estatal y guardia estatal de género. En el tema de cuidados propiamente no hay dentro de lo normativo, digamos, como a diferencia de la Constitución de la Ciudad de México, un derecho como tal al cuidado. Sin embargo, en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, recientemente, creo que fue ahora en mayo, se adicionó un párrafo a unos artículos en donde se habla acerca de deber de
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas velar por el cuidado de la salud mental y de la salud y el bienestar físico y también de los derechos, lo dice más o menos así, de los derechos laborales de las y los policías apenas en este año. Entonces, si bien es un acierto, pues hay que ver cómo se articula esta, porque ni siquiera llega a ser un programa completo, sino que está ahí como adicionado. Bueno, faltarán sus complementos, ¿no? Para que ver cómo va a funcionar y cómo se va a llevar a la práctica. En la parte normativa no es tanto la intención, sino que primero hay que explorar, ¿no? Mi enfoque es, ahorita lo vemos en la metodología, pero mi enfoque es cualitativo. Yo quiero escuchar a las y los policías, qué es lo que se imaginan, qué es lo que piensan sobre un sistema de cuidados y espero más que sea una aportación desde ese agente al que le duele cómo se está comportando ahora los derechos o los no derechos, el acceso a los salarios, a la educación de sus hijos, a la mala imagen que se tiene, cómo lo viven día a día y con eso poder continuar, ¿no? Por ahora me estoy centrando en la narrativa de los policías, de las policías, y no en la institución policial, porque bueno, también ahí hay algunas, digamos que consideraciones institucionales importantes en donde intentar, por ejemplo, hacer grupos focales con los actores María estratégicos. Fernanda, Sí, disculpa, pero creo que ya se agotó el tiempo. ay, me falta una más, es que no escuché, discúlpame. Déjame, termino y ya es todo, ya es la última. El verlo desde el sistema de cuidados y no solamente decía de la parte institucional, sino desde el quehacer del policía, visto el sistema de cuidados, pero más como un compromiso ético y estoy planteando revisar la ética del cuidado desde estas dos autoras y poner el cuidado en el centro, ¿no? Hay iniciativas muy valiosas por parte de la ciudadanía en donde pues sí están visibilizando el trabajo de los policías, sin embargo parece que todavía no es suficiente como para liar esta complejidad que tiene que ver con la comunidad, con los policías, con las familias y con el sistema en general. Y bueno, finalmente les adelantaba un poco de la metodología, es una investigación completamente de corte cualitativo. Vamos a utilizar una muestra por conveniencia, ya que los participantes será con base a las posibilidades solamente con el criterio que hayan servido en Tamaulipas y que cuenten con más de 3 años de servicio policial. Va a ser por bola de nieve y vamos a utilizar autobiografías y además entrevistas con las y los participantes. Y bueno, avances ahorita he estado practicando, digamos, o teniendo mi acercamiento del instrumento que será la entrevista y ya lo estoy revisando. Hemos tenido 2 entrevistas, ambos con consentimiento informado y posteriormente considero incorporar la perspectiva de género y la interseccionalidad en las entrevistas para su análisis posterior. Ahora sí, discúlpeme por el tiempo, intento ser rápida, pero parece que no me alcanza. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir, ¿verdad? Sí, por favor, María Fernanda. Muchísimas gracias por tu presentación. Pues vamos a tu ronda de retroalimentaciones. Comenzamos en primer lugar con el doctor Julio Quirós. Adelante, doctor, escuchamos su retroalimentación. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Procuraré ser lo más breve posible y la verdad es que me voy a centrar en hacer preguntas, ¿no? Más que hacer un juicio y una gran crítica. Creo que son preguntas que te pueden servir como detonantes para seguir adelante con tu investigación. Y las primeras preguntas que tengo aquí en la lista es lo que nos mandaste apenas era un protocolo, por lo que pude ver. Y sí me gustaría que tomaras en cuenta al momento de realizar ese protocolo esta pregunta, que es ¿qué distingue tu investigación de las demás investigaciones que presentas en la justificación, ¿no? A lo largo de lo que tú pones ahí, se va entendiendo que ya hay una serie de investigaciones respecto al tema que tú estás trabajando, pero todavía no es claro, más allá de la cuestión metodológica, cuál es el aporte que puede darnos tu investigación, ¿no? Otra de las cosas que a mí me parece confuso, seguramente es por la ignorancia, ¿no? En algún momento hablas de autocuidado y en otro momento hablas del derecho al cuidado desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no?
ahí yo también te pediría que tuvieras mucha claridad y mucha precaución y que definieras cuál es una y cuál es la otra, ¿no? Cada una de las dos deben estar muy bien definidas, porque inclusive en el discurso que manejas en este momento en tu presentación, resulta confuso, ¿no? A veces hablas de autocuidado y a veces hablas del cuidado desde la perspectiva de los derechos humanos. Y finalmente, te preguntaría, tú hablas de sistemas, ¿no? Hablas del sistema gubernamental como un suprasistema, etcétera. Entonces, ahí también te preguntaría, ¿no? ¿Desde qué perspectiva estás hablando tú de sistemas, ¿no? De sistemas y de subsistemas, inclusive de estructuras, ¿no? Porque tú hablas de un sistema gubernamental, ¿no? La teoría de sistemas de Luhmann, por ejemplo, te diría que el gobierno es parte del sistema de la política, pero no es un sistema en sí mismo. Sería parte de la estructura que da cuerpo a ese sistema, ¿no? Y la estructura policial, pues seguramente puede pertenecer a una pequeña parte de la estructura de gobierno, ¿no? Que tiene que ver también con la estructura de la política, porque habla del uso y del tener o no tener poder. Pero más allá de lo que yo te pueda decir en un caso específico de una teoría en particular, sí será importante que definas a partir de qué teoría tú estás hablando de sistemas, subsistemas, estructura, y tener claramente también cuál es la diferencia entre cada una de ellas, ¿m? Porque no es lo mismo sistema que subsistema, o no es lo mismo sistema que sistema parcial o subsistema, ¿no? Entonces son las cosas que yo te sugeriría que tomaras en consideración, ¿no? Que considero a su vez que te ayudarían a tener un marco conceptual mucho más detallado y mucho más riguroso y pues mucho más sólido también, ¿no? Que te ayude a defender el análisis que tú vas a hacer en el momento que sea indicado. Sería todo. Gracias. Gracias, doctor Julio, gracias por su retroalimentación. Continuamos con la retroalimentación del doctor Otto. Lo escuchamos, doctor, adelante. Muchas gracias. Primero, un gran saludo al estimado Julio. Muchas gracias, Julio, por estar hoy con nosotros. Un gusto volver a verte. Oye, bueno, María Fernanda, muchas gracias. Buenas tardes. Me parece muy interesante el tema. Yo sí te voy a hacer un par de comentarios nada más. Trataré de ser muy breve. Creo que en términos de lo que planteas en la presentación, deberías considerar aspectos de seguridad humana, ¿no? Pensando en las tres vertientes de la misma, que es freedom from want, que es libertad de la necesidad, freedom from fear, que es libertad del miedo, y living dignity, ¿no? Que es la vida en dignidad, ¿no? El tema, sin duda, es muy interesante en términos de ver a las instituciones policiales por dentro, ¿no? Esto es fundamental, generalmente se les ve por fuera y la operatividad que llevan, en fin, pero no nos paramos a ver eso por dentro. Yo tuve la gran oportunidad de ser director de posgrado de la Universidad Mexiquense de Seguridad, que es una de las más grandes del país, que es la del Estado de México, y estos temas son relevantes para el desempeño policial, ¿no? O sea, tú estás hablando del burnout, hablas de esta cuestión de la relación familiar, de la violación de sus derechos, ¿no? Incluso por parte de la misma institución, ¿no? Entonces creo que habría que abonar a la educación de los cadetes, te referiste a ella, no mucho, pero porque ahí es precisamente donde tienen esta primera referencia normativa y donde van a tener este sistema de valores. Es decir, si quieres transformar o modificar viejas prácticas que se tienen en todas las instituciones policiales, hay que hacerlo de raíz, ¿no? Y generalmente no se ve esto, ¿no? O sea, creo que deben estimularse los elementos deónticos, ¿no? Estos de valores, ¿no? Y las cuestiones también muy prácticas, ¿no? De salarios, ¿no? Que tengan que estar acordes al nivel de riesgo del trabajo y lo que ello trae consigo, porque también es en términos de horarios que suelen lastimar muchísimo la relación también familiar, suelen ser muy complicados, ¿no? Esto trae un desajuste mental, sobre todo cuando están en operativos y tienen que utilizar sus armas de cargo, de fuego, esto también les genera todo un estrés, ¿no? Sin duda, la visión de la gente es muy importante, pero también la visión de la gente que ya tiene mucha experiencia, porque cambia,
¿no? Y ahí estas viejas prácticas, las malas prácticas, también se empiezan a insertar con los nuevos. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Hay que tenerlo mucho en consideración. Y también hay que tener la visión de los mandos, ¿no? En términos de la operatividad y la eficiencia que ellos requieren, ¿no? Muchas veces ya no es cuestión del policía en particular, sino también de los mandos, ¿no? A los que responden. Ahora, habría que revisar, dado el contexto de la discusión que se acaba de llevar a cabo en el Congreso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que si bien es general, no es estatal, ¿no? La misma contempla, digamos, en términos de homologación de la carrera policial, ¿no? Estándares de ingreso, permanencia, salarios, es decir, todo aquello que tenga que ver con las condiciones laborales que tú estás hablando. Tal vez podrías hacer, ¿no? Una especie de comparativo, ¿no? Con la normativa allá en Tamaulipas, ¿no? Esta cuestión del régimen disciplinario, ¿no? La actualización del marco jurídico, ¿no? Acorde a las necesidades de las corporaciones, ¿no? Y en tu protocolo como tal, sí, efectivamente hay prácticas donde se estereotipan a las mujeres, ¿no? Se ha ido cambiando esto. En Tamaulipas ya hablaste de la policía de género, también hay en el estado de México, ¿no? Pero sí sería bueno que revisaras esta cuestión acerca de un sistema de cuidados a la policía en Tamaulipas. Y creo que la universidad, no sé si estás en ella, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas puede brindarte mucha información al respecto. Ahora, si estás en ella, bueno, pues qué mejor, porque entonces tienes todo un bagaje de información ahí muy preciso, ¿no? Como bien lo decía el doctor Julio, partimos de que esto que nos presentas por escrito es un resumen, ¿no? Que probablemente no alcanza a integrar todos los elementos del análisis, ¿no? Ya explicaste por qué el de Tamaulipas, bueno, tú eres de allá, ¿no? Ahora, lo que tienes que hacer en términos de lo que tienes escrito, no de lo que nos dijiste ahorita, si vas a llevar a cabo el estudio a nivel estatal, municipal o en ambos, ¿no? Ya que ello va a implicar diferentes dinámicas en términos metodológicos y de delimitación de la investigación. Esto ya lo verás tú con tu asesor de tesis, pero para que lo tengas presente, porque entendemos que el doctorado también tiene otra serie de materias que tienes que estar revisando, ¿no? Y esto también implica mucho tiempo, ¿no? Yo recomendaría que de ser estatal te centraras en estos elementos asignados a una región en particular, ¿no? Igual caso si lo quisieras hacer municipal o si lo vas a hacer mixto, ¿no? Pues que compartan la misma delimitación territorial, ¿no? Ya que sin duda todos los municipios tienen sus propias particularidades endémicas, ¿no? Y esto, como dije hace un segundo, podría alargar mucho el estudio planteado, ¿no? Y bueno, yo creo que en términos generales es lo que te podría comentar, pero me parece muy interesante el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Así es, gracias a los doctores por su retroalimentación. Muchísimas gracias a ti, María Fernanda, por tu presentación y pues vamos a continuar con nuestro siguiente estudiante. ¿Ok? Bien, pues le doy la bienvenida a continuación a Cintia Elizabeth Pacheco Marín. Ella nos va a presentar su trabajo titulado Los marcos legales de los cuidados para una ciudadanía más justa, analizando la ciudadanía para las maternidades en el posgrado. Cintia, ¿estás con nosotros? ¿Estás lista con tu presentación? Hola, hola, buenas tardes. Un segundito, es que voy a hacer lectura, pero cerré todo sin querer. Un momentito, por favor. No te preocupes.
Si necesitas más tiempo, Cintia, ¿puedo pasar con el siguiente estudiante? Sí, por favor, no sé por qué no me permite compartir. No me sale mi documento. Ok, no te preocupes, pues entonces voy a presentar Gracias. a nuestra estudiante número 4. Ella es Ana María Cuellar Rodríguez, que presentará su trabajo titulado Las prácticas del cuidado, una aproximación a la segregación social de las mujeres cuidadoras que habitan en la Ciudad de México. Ana María, ¿estás con nosotros? ¿Estás lista para presentar? Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Sí, voy a intentar compartir la pantalla. Veo que hay algunos temas, pero la comparto. Ok, muchas gracias. Listo, ¿ya se observa? Ya, gracias. Muy Así bien, es, muchas Ana María, gracias. ya lo estamos observando. Perfecto. Voy a iniciar. Bien, como ya se mencionó, mi nombre es Ana María Cuellar Rodríguez y estoy en el programa de doctorado en investigación social desde la complejidad. Y mi tema son las prácticas del cuidado, una aproximación a la segregación social de las mujeres cuidadoras que habitan en la Ciudad de México. Mi línea de investigación es el proceso de construcción en problemas sociales. No pasa mi pantalla, mi diapositiva, ¿verdad? No, No, Ana. estamos viendo la portada. Ahí ya. Ya, Listo. bien. Bien, una aproximación desde la complejidad a la situación de las mujeres cuidadoras. Perfecto. Las prácticas del cuidado en este punto son parte de un fenómeno sistémico, social y cultural que ha ido trascendiendo por generaciones. Este se puede manifestar en la relación entre diferentes actores, en este caso en diferentes agentes. Entonces, el cuidado, los derechos humanos, el género, la desigualdad, la precariedad y la violencia son problemas que en este momento se están visibilizando. Ahora, feminización de las prácticas del cuidado. En la Ciudad de México tenemos que este es un espacio urbano en donde convergen distintos problemas sociales y uno de ellos es el que se plantea en este trabajo de investigación. Yo estoy retomando esta alineación de esta forma. El fenómeno social lo estoy planteando como la feminización de las prácticas del cuidado. De esta feminización se desprenden distintos problemas. Yo en este punto localicé 5, en donde tenemos a la segregación social, laboral y precariedad para las mujeres cuidadoras, la sobrecarga física y mental de las mujeres, la obstaculización del desarrollo profesional y la autonomía económica de las mujeres, el reforzamiento de los roles de género tradicionales y las desigualdades de las oportunidades, y un último que logré localizar es el impacto negativo en el bienestar y en el desarrollo de las familias y la sociedad en general. De esta feminización, de este fenómeno social, se desprende el problema social que estoy tratando, que es la segregación de las mujeres cuidadoras con relación laboral, que son profesionistas, que obtienen una remuneración económica y que también ejercen los cuidados en el hogar. Ya complementando lo que es el problema social, entonces es segregación social de las mujeres cuidadoras que habitan en la Ciudad de México con relación laboral y que ejercen los cuidados en su núcleo familiar.
Las siguientes características son que son profesionistas que se trasladan de un espacio a otro para laborar y que asumen dentro de sus hogares el rol de cuidadoras. En este punto se muestra en el esquema el cuidado que históricamente ha sido asignado y naturalizado como una responsabilidad de la mujer, la desvalorización y falta de reconocimiento económico y social, y que es altamente demandante y con implicaciones en la autonomía de la mujer. También existe una triple carga de trabajo. En algunas investigaciones se habla de una doble carga de trabajo. Yo estoy identificando una triple carga de trabajo, en donde existe que es la mujer con una relación laboral, el trabajo de los cuidados en el hogar, en donde existe también una exigencia de estas tareas de cuidados a padres, a hijos, adultos mayores, a enfermos, a personas con discapacidad, entre otros. Y en la tercera, el trabajo de actividades en el hogar. También se puede observar un impacto social y económico para estas mujeres, que es la menor participación en espacios públicos y políticos, una dependencia económica y vulnerabilidad, y la limitación de su desarrollo profesional y también personal. Bien, el objetivo es interpretar los factores que intervienen en la feminización de las prácticas del cuidado, aplicando el paradigma de la complejidad, la teoría de la producción del espacio, los estudios de género y la interseccionalidad, para poder analizar el problema social que ya he mencionado. Ahora, aquí en este punto hay un recorrido que le llamamos alineación teórica. En este punto se localiza el paradigma, que es la complejidad, la epistemología, que es la teoría de la producción del espacio, y una metodología. Hablando del paradigma de la complejidad, bueno, pues solamente para esta presentación estoy identificando dos elementos, que es la interconexión y la recursividad de los elementos. Para la teoría de la producción del espacio, es muy característico porque existe una dimensión espacial en donde se encuentra el espacio concebido, el espacio percibido y el espacio vivido. Cada uno de estos espacios se le asigna otro espacio que es el mental, el físico y el social. También se está considerando en este punto los estudios de género, en donde se va a poder analizar la construcción social del género, la interdisciplinariedad y el análisis de las relaciones de poder. Esta alineación teórica del paradigma de la complejidad, de las dimensiones espaciales y de los estudios de género me llevan a retomar una metodología o hacer esta propuesta metodológica, que sería una investigación cualitativa descriptiva con un enfoque etnográfico, que en este punto se está analizando si será un enfoque etnográfico con perspectiva de género o feminista. También esta propuesta se presenta una herramienta que sería la herramienta de análisis de la interseccionalidad. Bien, tenemos que la complejidad, la segregación de las mujeres cuidadoras, una mirada desde la complejidad, ¿cómo es que se ve? La segregación de las mujeres cuidadoras profesionistas que asumen roles de cuidado no remunerado en la Ciudad de México se interpone como un fenómeno que se presta para ser analizado como un sistema adaptativo complejo. Este enfoque va a permitir comprender las múltiples interacciones, las retroalimentaciones y patrones emergentes que perpetúan esta problemática, yendo más allá de una visión que solamente es lineal de una investigación de causa y efecto. Se identifican elementos del sistema de las mujeres cuidadoras. Los agentes que se están planteando son las mujeres cuidadoras y mujeres profesionistas, el hogar, la familia, las instituciones laborales públicas y privadas, el Estado, donde se identifican las políticas públicas, el mercado de trabajo formal e informal, y la sociedad y cultura. Los atributos que se le generan a
a estos elementos del sistema que son los agentes, es el género, la clase social, la etnia, raza, el nivel educativo y profesional, el estado civil y maternidad, y una ubicación geográfica dentro de la Ciudad de México. Ahora bien, continuamos con la complejidad sobre donde es una mirada de la segregación de las mujeres cuidadoras desde la complejidad. También estoy mostrando un esquema donde se plantean los principios de la complejidad aplicados a la segregación social de las mujeres cuidadoras, que es la emergencia, la no linealidad y retroalimentación, la adaptación, la autoorganización y la sensibilidad a las condiciones iniciales. En la emergencia podemos ubicar a la segregación de las mujeres profesionistas, que no es un resultado de una única causa. En la no linealidad existen pequeños cambios en un componente del sistema donde pueden tener efectos desproporcionados en relación con otros. En la adaptación, los agentes dentro de un sistema se adaptan en las condiciones prevalecientes, hablando de las mujeres cuidadoras y profesionistas, y estamos hablando que en el sistema, en la autoorganización, el sistema no necesita un control centralizado para poder operar. Ana María, te queda un minuto de presentación. Sí, gracias. Hablando de la teoría de la producción del espacio que se aplica a la segregación social de las mujeres cuidadoras, esta va a permitir comprender la segregación no solo cómo ocurre en un espacio particular, sino en distintos espacios. Por ejemplo, si no es producida por las relaciones sociales también, relaciones económicas, relaciones políticas, se da en espacios de trabajo, en los hogares y en espacios públicos. Hablando de los estudios de género, bueno, estos van a permitir en esta investigación poder desvelar las estructuras de poder patriarcales que existen y que subyacen a la feminización del cuidado y a la segregación. Continuando con la interseccionalidad, nos va a permitir poder comprender que la experiencia de la segregación pues no es monolítica, sino que no todas las mujeres profesionistas experimentan la segregación de la misma manera. Estos son unos hallazgos preliminares, que sería que la segregación de las mujeres profesionistas que asumen los roles de cuidado no remunerado en la Ciudad de México no es un problema individual o una elección personal. Es un patrón emergente de un sistema adaptativo complejo, donde la feminización del cuidado, las estructuras laborales rígidas, la ausencia de políticas de cuidado robustas y las dinámicas de poder desiguales en el hogar se van a retroalimentar entre ellas y se van a reforzar mutuamente. Y bien, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Pues vamos con tu ronda de retroalimentaciones. Voy a comenzar con el doctor Julio. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias. Cosas muy sencillas, creo que se ampliaron en la presentación, pero ahora es que voy a partir por lo que yo tenía pactado desde el punto de vista de lo que se leyó en el texto. Y bueno, lo que me llama la atención es, tienes muy bien descrita y categorizada al tipo de mujeres que vas a integrar a tu estudio, ¿no? O sea, hay una descripción clara de cómo son esas mujeres, ¿no? Son mujeres profesionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está muy bien categorizado. Pero creo que también a partir de ahí, en ese entendido y tratando de tejer un paralelismo, sería importante que reconocieras también cuáles son los actores que intervienen en esa segregación, ¿no? O sea, no solo es hablar en términos abstractos del patriarcado, ¿no? Sino quiénes son esas personas que realizan ese ejercicio sobre estas mujeres en particular, ¿no? No podemos pensar que es el patriarcado en general o la sociedad en general o los hombres en general, sino son una clase de actores particulares, ¿no? Sería entonces prudente que identificaras quiénes son ellos y a partir de identificarlos y reconocerlos, ¿no? Saber cómo es que intervienen, ¿no? En el fomento de esa segregación, ¿no? Identificar las formas a través de las cuales ellos segregan a estas mujeres.
Y a partir de esa identificación, ¿no? Tanto de las personas como de las formas en las que los segregan, podrías pensar también en estudiar desde la perspectiva de género cómo es que se establecen esas relaciones de poder también de manera particular. Y finalmente, a partir de eso, ¿no? Interpretar y reconocer cuáles son los factores que intervienen en la construcción de esa segregación, ¿no? Sería todo de mi parte, pero creo que, como les decía la compañera anterior, no son más que otra cosa detonantes que puedan orientar, ¿no? la investigación hacia un mejor puerto, seguramente más en el aspecto metodológico, pero que le van a dar solidez igual a, pues no solo a tu marco teórico, sino a la investigación en general cuando esta ya vaya más avanzada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por su retroalimentación. Continuamos con los comentarios del doctor Otto. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Ana María. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Un par de comentarios nada más, sumándome un poco a lo que te comentaba el doctor Julio. Creo que sin duda esta cuestión de la segregación social de las mujeres, lo has explicado muy bien, ¿no? O sea, se refiere a cómo en la mayoría de las sociedades el trabajo, ¿no? De cuidado de las personas dependientes, pues recae desproporcionadamente, ¿no? Sobre el género femenino, y esto las va posicionando en una situación de desventaja y de vulnerabilidad social. Esta es una palabra clave, la de la vulnerabilidad social, además de la económica, ¿no? Ya no entramos en consideraciones que tú ya explicaste, ¿no? En términos de que no es remunerada, es poco valorada, ¿no? Restringe sus oportunidades laborales, ¿no? Limita el acceso a los recursos, ¿no? Además perpetúa desigualdades de género a través de la discriminación, ¿no? Se siguen manteniendo estos estereotipos de género. Bueno, en fin, hay una serie ahí de cosas que hay que revisar. No hablaste de las barreras legales, porque finalmente vivimos bajo un esquema normativo que sería bueno revisarlo, y ahorita voy a eso al final, ¿no? Y además en todos los demás ámbitos, ¿no? O sea, la educación, el empleo, la salud, incluso la participación hasta política, si lo quieres ver de esta manera, ¿no? Entonces, creo que el estudio debe atender factores en términos de lo que las normas sociales siguen asociando con el cuidado de un rol femenino. Es decir, esto va llevando a que más del 75% de los cuidadores no remunerados sean mujeres, ¿no? Entonces, tú ya hablaste acerca de la invisibilización y falta de reconocimiento, de las restricciones en la vida laboral y económica. Yo te recomendaría que pudieras revisar la cuestión de vulnerabilidad social, ¿no? O sea, porque esto incrementa sin duda alguna el riesgo de la pobreza, de la exclusión social, ¿no? Especialmente en contextos donde el Estado, ¿no? No ofrece un apoyo público adecuado, ¿no? También tiene un impacto en la autonomía y en la calidad de vida, ¿no? Porque entonces implica esto mismo con las mujeres cuidadoras, ¿no? Y esto impacta en sus recursos y en la participación que puedan tener de manera social, ¿no? Y pensando en esto, también podrías revisar, acercarte un poco a la necesidad de plantear un cambio de paradigma, ¿me explico? O sea, me parece a mí que se hace necesario un replanteamiento del modelo social, ¿no? De atención a esta dependencia, ¿no? O sea, que sí se reconozca el cuidado como una cuestión institucional, ¿no? Y que avance hacia un modelo público, ¿no? De tal forma que pueda generarse algo que sea justo y equitativo en términos de igualdad de género, ¿no? Y, o sea, que se valore pues la contribución de ello, ¿no? Creo que sería muy útil construir un índice de vulnerabilidad, ¿no? Que te permita conocer el grado de riesgo al que se encuentra expuesta la población objeto de estudio, y refiriéndome en específico a lo que nos mandaste escrito, ¿no? Debería ser delimitada, porque hasta donde está planteado ahí, digo, aquí ya se explicó un poco mejor, pero hasta donde está escrito ahí abarca toda la ciudad, y esto podría resultar sumamente complicado, ¿no? Creo que podrías revisar también programas, ¿no? A estos programas que se llama Pensión Mujeres de Cuidadores de la Alcaldía Azcapotzalco, o la Tarjeta Violeta en la Alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Que precisamente son programas que apoyan
económicamente a las mujeres cuidadoras, y creo que te vendría bastante bien porque parece ser que no hubiera nada, ¿no? que controlar o que cuidar, pero sí hay algunos mecanismos. Podrán o no funcionar, podrán ser eficientes o no, pero sí existen. Y hablabas tú de si estabas pensando en si hacías un análisis etnográfico o un análisis desde la visión feminista. Yo creo que puedes hacer ambos, ¿no? Porque no se contraponen y además pues van interrelacionados, ¿no? Entonces, podrías también revisar esa vertiente. Entonces, yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios, doctor. Así es, muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios, a los dos doctores, y muchísimas gracias a ti, Ana, por tu presentación. Pues regresemos con nuestra estudiante Cintia Elizabeth Pacheco Marín. ¿Ya estás lista con tu presentación? Sí, ya, gracias. Perfecto, pues entonces, adelante, te escuchamos. Gracias. ¿Sí se puede ver? Sí. Ok, gracias. Bueno, un poquito la idea de esta presentación en específico surge justo de que yo tenía la idea de hacer, tengo la idea de hacer 2 artículos, y uno de ellos justamente trato de comprender un poco mejor a nivel conceptual el tema de los cuidados, un poquito el tema de la crianza y el tema de las experiencias maternantes. Y este pequeño texto que yo compartí, bueno, ya tuvo un poquito de modificaciones, pero fue un poco a raíz de escuchar, de tener una conversación con una persona que también trabaja cuidados, que se llama Sayak Palencia. No la conocía, pero justamente utilizó un término que me dejó como muy, muy trastocada en una conferencia, y que fue el de la cuidadanía, y justamente esto revoloteó en mi cabeza y me hizo generar esto como un artículo previo. No, justo la investigación viene de mucho de esto, pues esto sería como un artículo preliminar, por así decirlo. Y bueno, el título es Los marcos legales de los cuidados para una ciudadanía más justa, analizando la cuidadanía para las maternidades en el posgrado. ¿Se vio el cambio? Sí, bueno, como ya lo había comentado, la investigación central se titula Cuidados y posgrado, experiencias maternantes en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es una investigación desde una mirada feminista y compleja, y tiene como, como problemática el tema de las desigualdades de género, los cuidados y pues derechos limitados, ¿no? El objetivo pues es analizar este cruce entre el marco jurídico nacional, los cuidados y la idea perdón, ahí hay un error, es ciudadanía del EL, perdón, es que cuidado, cuidadanía, me pasó incluso con el título, no lo pusieron bien y lo corrigieron varias veces, y al final creo que tampoco quedó como era, pero bueno, es por este cruce de términos, al jugar justamente con este como neologismo de la cuidadanía. Bueno, se investiga mediante la revisión de diversos textos, se examina cómo la dimensión jurídica y de identidad genera impactos diferenciados en las mujeres, especialmente desde la apuesta por la investigación que estoy haciendo, la investigación central, en el que no hay una forma única de ser madre mexicana, y de ahí que yo apueste por lo que son experiencias maternantes. Especialmente se investiga aquellas que enfrentan diferentes formas de opresión en múltiples ámbitos de su vida, los trabajos precarios a pesar de su formación profesional, incluso con licenciatura,
el nulo apoyo gubernamental e institucional, el prejuicio sociocultural respecto al ejercicio de su maternidad, entre otras cosas, el estrés ocasionado por los tiempos saturados, un poquito lo que mencionaba Ana, mi compañera, pues estas dobles y triples jornadas, y son solo por mencionar algunos. El tema de la ciudadanía y la exclusión, el autor es Lel. Según Lel, la ciudadanía es un estatus jurídico que otorga derechos y obligaciones de manera igualitaria, al menos formalmente. Sin embargo, esta idea es un tanto problemática si nos enfrentamos a una idea de igualdad en un país multicultural y plurilingüe como el nuestro. Desde una perspectiva feminista, esta situación es especialmente relevante si ponemos un ejemplo, por ejemplo, las mujeres indígenas, quienes históricamente han sido excluidas y marginadas, se les imponen barreras lingüísticas, culturales y de acceso a todo tipo de servicios y de información, lo que las coloca en una posición de desventaja frente a una idea de ciudadano, que es aquella que, según el autor, es aquella persona adulta que es preferentemente blanca, binaria, que vive en una urbe y que además posee información y acceso a sus derechos. Visto de esta manera, como menciona el autor, esta serie de requisitos que no toda la población puede cumplir es todo lo contrario a un factor que funciona como una prerrogativa que otorga derechos. La ciudadanía, como un concepto de identidad o identitario, se vuelve más una forma de discriminación hacia un gran número de personas que no cumplen con estas características mencionadas. No hay acceso pleno que permita ser efectivos aquellos derechos ciudadanos, pero no solo se queda ahí. Según este autor, se genera una distinción entre lo mismo y lo otro, con consecuencias para mujeres que no se ajustan a aquel ideal hegemónico de ser mujer. Inserte aquí, en el contexto de mi investigación, este ideal de madre exhaustiva, heterosexual, que cumple con ciertos roles y con ciertos ideales, particularmente aquellas con identidades socioculturales diversas, por no mencionar sexogenéricas. Es importante entender que la democracia no puede ser un espacio homogéneo, sino un lugar en el que se manifiestan diferencias, y desde mi perspectiva este es el punto en el que se encarnan las experiencias maternantes y cómo se pronuncian ante diferentes malestares que al final las va a unificar. Es un sistema político, social injusto y discriminatorio para ellas y sus hijas. En materia jurídica, las madres trabajadoras en formalidad son aquellas a las que les corresponden derechos laborales por gravidez y por lactancia. Se les reconoce en el artículo 123 de la Constitución, en la Ley General de Salud, en la Ley Federal del Trabajo, etcétera. Más no en cuidados y crianza, más no en temas de cuidados, cuando sabemos que la crianza y la maternidad no se termina con el periodo de embarazo ni de lactancia, al contrario, no empieza. Sin embargo, casi el 54% de las mujeres trabaja en la informalidad, según datos del INEGI en 2023, así como aquellas que estudian o se dedican exclusivamente al cuidado de sus infancias, o que además se les agregan otras cargas o, bueno, otros responsabilidades como el cuidado de enfermos, de personas mayores, etcétera, y que además no poseen ningún tipo de cobertura o de remuneración, lo que abona a situaciones económicas precarias, así como a servicios limitados de todo tipo, alimentando círculos de desigualdad social, de exclusión y, por supuesto, de marginación. El tema de los cuidados sin derechos. Según los estudios en torno a los cuidados, es posible afirmar que hay una persistencia de la carga de cuidados en el ámbito laboral y académico, consecuencia de una división sexual del trabajo que relega a las mujeres como cuidadoras primarias. Esto limita sus oportunidades educativas, profesionales y de autorrealización. La incorporación de las mujeres al mercado laboral y a la educación superior no ha significado una redistribución equitativa del trabajo doméstico o de cuidados, distinguiendo que son conceptos diferentes, generando dobles y triples jornadas que impiden su inclusión igualitaria en todas las esferas de la vida y en el pleno ejercicio de su autonomía, esto según la CNDH. Según Karina Badjani, en Latinoamérica hay 4, siguiendo un poquito con el tema del análisis conceptual de los cuidados, hay 4 miradas analíticas en torno al estudio y conceptualización del cuidado. Puede ser desde la economía, desde el cuidado como bienestar social y desde el cuidado como derecho y también como
desde el cuidado, desde la ética. No me voy a detener a recapitular en esta parte porque es extenso. Sin embargo, podemos concluir un poquito que todas ellas se entienden como complementarias, aunque en este caso, desde la mirada del derecho, se pretende que los cuidados superen la idea asistencialista que podría pensarse del sistema de un sistema desde el cuidado como bienestar social. Para dar un paso y considerarse como una garantía por parte del Estado. Desde la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en su artículo 56 establece que el derecho al cuidado incluye el derecho de todas las personas a cuidarse, a cuidar y a ser cuidados. Consiste en que todas las personas tengan asegurado un conjunto de actividades básicas. Aquí. Encaminadas a garantizar la realización cotidiana de las condiciones de vida que les permiten alimentarse, educarse, estar sanas y vivir adecuadamente. Bueno, observando lo anterior, vamos a resaltar dos situaciones. La primera es el reconocimiento de los cuidados como un derecho y la segunda, la necesidad de brindar valor valor económico a esta labor cuidadora, lo que implica un análisis aparte de mayor profundidad en el que, por supuesto, la representación social de la madre se asocia al de mayor ideal porque además tiene esta necesidad de afectividad y eso complica un poquito más la situación. Pero tampoco voy a ahondar mucho en este momento de esa parte, pero sí es el tema afectivo o ético-afectivo es muy importante en la cuestión de los cuidados y sobre todo en la maternalización de los cuidados. Para las estudiantes madres de posgrado, quienes deben dedicar un tiempo considerable a sus estudios e investigación, además de sus ocupaciones laborales y las responsabilidades de cuidado dentro y fuera del hogar, conlleva tensiones entre el trabajo, el estudio y la crianza, pero también evidencia la importancia del apoyo institucional y las redes entre mujeres, según un estudio por Cerros en 2023. Desde una perspectiva feminista, hay que visibilizar cómo esta organización social del cuidado, que es injusta, especialmente para las mujeres, se intersecta con las desigualdades étnico-culturales. Las mujeres en la informalidad, como ya se comentó, pueden enfrentar mayores dificultades para acceder o mantener su educación de posgrado y conciliarla con sus responsabilidades de cuidado debido a la falta de servicios de apoyo y las presiones comunitarias, las institucionales y, por supuesto, las familiares. La legislación por un sistema nacional de cuidados está en una etapa inicial en México. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, los avances normativos en tema de cuidados, además de la incorporación conceptual de este rubro, no revelan una sistematización integral federal en la que se desarrolle de manera prioritaria la labor de los cuidados. El mejor referente nacional que tenemos es la Ley del Sistema Integral de Cuidados para el Estado de Jalisco, en el 2024, que tiene un artículo, es el séptimo, que yo resalto aquí, que es: el Estado debe velar por el reconocimiento, reducción y redistribución de los trabajos de cuidado, así como la transformación de la división sexual del trabajo que genera una carga desproporcionada del trabajo de cuidado para las mujeres. Asimismo, la CEPAL aborda la cuestión y el desarrollo social inclusivo en América Latina. Esto implica abordar las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, según la ONU. Como aquí les puse, sin autonomía económica no hay ciudadanía plena. En cuanto a la cuidadanía, que es este concepto que yo les mencionaba, que me ha detonado mucho en mi pensar, partiendo del análisis conceptual antes mencionado, el de los 4 conceptos, las 4 miradas analíticas de Badjani, en torno a las miradas analíticas, bueno, la perspectiva como derecho, pero también ética afectiva, de autoras como Sajak Valencia, condensa cuidadanía no solo como la unión entre 2 palabras clave, que son cuidados y ciudadanía, sino desde 2 perspectivas. La primera como un sistema capitalista gore, que ese es un concepto que maneja Sajak Valencia, que violenta y se opone totalmente a la idea de colectivizar y cuidar. La segunda como el necesario reconocimiento de la redistribución social del cuidado, pero también como el ejercicio de politizarlo.
Mi propuesta de implementar un enfoque de cuidados institucional dentro de la Universidad Nacional Rosario Castellanos resuena como una necesidad identificada en primer lugar desde el EL de medidas concretas que consideren las condiciones materiales para el ejercicio de nuestros derechos, que para enmarcarlo dentro de los cuidados, y señalo aquí Elizabeth, la te urgencia. queda menos de un minuto. Perfecto, ya casi acabó. De hacer circular términos significativos dentro y fuera de la comunidad escolar, como es justo el término de cuidadanía, el cual encierra una visión identitaria de ciudadanía a partir de la importancia de los cuidados para la reproducción social y su subsecuente y necesaria corresponsabilidad entre el Estado, las familias, el ámbito laboral, las instituciones educativas, para asumir esta labor que es la colectivización. La diversidad de maternidades en el posgrado y los desafíos que enfrentan, representan y enfocan una problemática que se origina en estas desigualdades, se enmarca en un modelo de ciudadanía que puede ser discriminatorio y poco vinculado a sus necesidades. Como respuesta a esta cuidadanía, ofrece una posibilidad de análisis que reconstruye el concepto en el que todos cabríamos, porque ciudadanos colectivizamos y cuidamos. Y bueno, ya con eso termino. Gracias. Gracias, Elizabeth. Te agradezco Gracias. tu presentación. Vamos con la ronda de retroalimentaciones, comenzando con el doctor Julio. Adelante, doctor. Sí, gracias. Valdría decir, por principio de cuentas, que tu exposición fue mucho más clara que lo que presentaste en el texto. El texto, la verdad, a mí me pareció bastante confuso. Yo sé que hacer un resumen en 4 páginas de lo que es un proyecto de investigación o lo que es un artículo de investigación resulta complicado, pero la verdad es que con lo que tú presentaste en el texto, a mí me surgieron más que preguntas, muchas confusiones, ¿no? Porque lo que presentas en el texto es aparentemente un marco teórico muy amplio, pero muy desconectado, ¿no? Hablas de, por un lado, de madres con posgrado, hablas por otro lado de mujeres indígenas, hablas por otro lado de madres trabajadoras, hablas por otro lado de madres cuidadoras, ¿no? Y al final lo que tú estás, o sea, al grupo de mujeres al que tú estás tratando de dirigir tu estudio, pues son, ¿no?, las madres estudiantes de posgrado, pero además que son madres trabajadoras, ¿no? Porque además son las estudiantes de la Universidad de Rosario Castellanos, que tienen unas características muy particulares, que serían, para empezar, esas 3, ¿no? O sea, el ser madre, el ser trabajadora y ser estudiante de posgrado, ¿no? Que eso ya es una tipificación muy particular que, bueno, ahora queda claro el por qué hiciste como todo ese recorrido conceptual, ¿no? Pero que en el texto resulta bastante confuso, ¿no? A mí nada más hay algo que me llama la atención y que creo que es una discusión que se puede tener en muchos trabajos, ¿no?, que tocan el tema de la democracia, aunque sea de manera tangencial, ¿no? Hablamos de qué es lo que puede hacer el Estado en el contexto de una sociedad heterogénea y multicultural, como lo es el caso de una sociedad como la de nosotros en México, ¿no? Y ahí yo es algo que solo voy a dejar para la reflexión, no solo para ti, sino para los que estén pensando en tocar el tema del Estado y de la democracia. Tú hablas de la necesidad de que la democracia incorpore la heterogeneidad, ¿no? Yo regresaría con una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que le pedimos nosotros al Estado? Y si al momento que le pedimos ciertas cosas al Estado somos reflexivos de lo que esa institución, ¿no?, o serie de instituciones significan al día de hoy, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? A que como, ¿no?, hoy hablamos muy tranquilamente, ¿no?, de que somos una sociedad multicultural y que el Estado debería resolver esas problemáticas, pero no pensamos qué capacidad tiene el Estado para resolver esos conflictos que se le plantean,
pero teniendo la conciencia de que el Estado, tal como lo conocemos hoy, en cuanto a su estructura y su sistema de operación, funciona de la misma manera prácticamente desde el siglo XVIII y hasta la actualidad, ¿no? Somos conscientes de que la sociedad ha evolucionado mucho más rápido que el Estado, ¿no? Pero somos conscientes solo en esa dirección, ¿no? De que la sociedad sigue demandando al Estado, pero poco nos cuestionamos justo, ¿no? Acerca de las capacidades que tiene una institución que funciona de la misma manera desde el siglo XVIII para resolver problemáticas del siglo XX, ¿no? O del siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces creo que esa es una reflexión que no solo tú, ¿no? O sea, muchos deberíamos tener en este contexto en el que hablamos de multiculturalismo, que hablamos de actores en situación de vulnerabilidad, ¿no? Háblese de mujeres, háblese de indígenas, háblese de personas que pertenecen a la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Habría nada más que tener esa pregunta ahí en el aire, ¿no? Seguramente no la vamos a resolver, pero sí nos ayudaría a entender en muchas ocasiones por qué el Estado no es capaz de resolver estas problemáticas. Sería todo, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Continuamos con la retroalimentación del doctor Otto. Adelante, doctor, escuchamos sus comentarios. Muchas gracias, Cintia, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición que nos das. Yo también seré muy breve, me voy a sumar a lo que dice el doctor Julio, en términos de que la exposición fue muchísimo más clara que lo que nos planteas en el documento, ¿no? Ahora, bueno, hay que referirnos a las dos cosas, ¿no? En términos del documento, ¿no? Efectivamente, yo tampoco veo una estructura metodológica que me permita conocer la cabalidad del estudio planteado, ¿no? Es decir, no hay una referenciación de cuáles serán los objetivos, la metodología de seguir, que aunque sí se menciona durante el texto, se encuentra dispersa en el mismo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque se está cursando un doctorado, ¿no? Y ya debemos tener una profesionalización académica un poco más profesionalizante, ¿no? En este sentido. Entonces hay que tener cuidado con eso. En el sentido de fondo, no se precisa cuál va a ser el tamaño de la muestra, si va a ser llevada a cabo de manera sincrónica con sus actividades escolares, ¿no? Que pueda aportar esto certeza en términos de experiencia comprobable, o si se va a optar por un grupo que ya hubiera terminado su educación, o incluso un esquema mixto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los conceptos, o sea, hay que tener claros los conceptos de ciudadanía, ¿no? Esto de la ciudadanía para las maternidades, que me parece fundamental. Y a mí me parece que tu estudio debe contemplar, igual que se lo comentaba María Fernanda, en su parte teórico-conceptual, lo relativo a la seguridad humana, ¿no? Que precisamente se refiere a la protección de la vida, los medios de subsistencia, ¿no? Y la dignidad de las personas, ¿no? En dos de sus tres ejes de estudio, que es Freedom from Want, que es libertad frente a la necesidad, y Living in Dignity, ¿no? El derecho a vivir con dignidad. Creo que el estudio puede centrarse precisamente en lo que comentabas, ¿no? En la normatividad faltante en la Ciudad de México y que impacte precisamente sobre las madres que cursan un posgrado y de las cuales tienes referentes empíricos y normativos, incluso como el que mencionas en el estado de Jalisco, que incluso pudiera llevar a generar una propuesta de iniciativa en tal sentido, y creo que eso es parte del doctorado, generar conocimiento nuevo o al menos proponerlo, ¿no? Entonces creo que podrías checar esto con tu asesor, ¿no? En términos de delimitar y en términos de propositivos, ¿no? Eso sería mi aportación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. De nuevo, muchísimas gracias a ti, Elizabeth. Gracias por tu presentación. Pues vamos con nuestra última estudiante. Karen, ¿se pudo resolver lo de tu presentación? ¿Sí hay alguien que la va a proyectar? Hola, se lo mandé por correo a la doctora Guillermina. Ok, ¿nos podrían confirmar si está lista ya la presentación de Karen?
Hola, me comenta la maestra Guillermina que ya está a punto de presentar. Ah, ok, sí, ya podemos verlo. Ok, Karen, pues entonces déjame presentarte de nuevo. Ok, pues Ana Karen va a presentar su trabajo titulado Abandono Social de los adultos mayores en la alcaldía Gustavo Madero, Ciudad de México, análisis complejo y propuesta intergeneracional de prevención 2025-2026. Con todo listo, pues te escuchamos, Ana Karen. Lista. Gracias. Bueno, yo no veo la presentación, pero buenas tardes. Mi nombre, como ya lo mencionó mi compañera, es Ana Karen Cotarelo Pérez. Soy del doctorado en investigación social desde la complejidad y mi tema que estoy abordando es el abandono social de adultos mayores en la alcaldía Gustavo Madero, Ciudad de México, desde un análisis complejo y una propuesta intergeneracional de Ana Karen, prevención durante... perdón que te Mande. interrumpa, Sí. permíteme, creo que no se ha podido presentar correctamente tu trabajo. La espero. Listo, ahora sí la veo bien. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, mi comité asesor está conformado por el doctor Hugo García Marín Hernández, también el doctor Gustavo Casas y la doctora Aurora León. Siguiente, por favor. Bueno, quiero comenzar situando brevemente el tema. Aquí les quiero hablar un poco del envejecimiento dentro de la población, que es uno de los fenómenos que de alguna manera se está volviendo significativo en la actualidad. Pues cada vez vivimos más años, pero pues necesitamos mejores condiciones también para esta esperanza de vida que se está alargando. Pues el acelerado crecimiento de la población en los adultos mayores en México está generando de alguna manera, con esta falta de las condiciones adecuadas, una crisis silenciosa. Muchas de estas personas no solo enfrentan carencias económicas o de salud, que son como las más comunes o en las que pensamos inmediatamente al imaginar a un adulto mayor, sino también algunas rupturas afectivas, simbólicas y hasta sociales. Y es por eso que esta investigación busca comprender de alguna manera el abandono social desde una mirada compleja que considere pues todas estas causas múltiples y también las posibles vías que podríamos tener para prevenirlo, a lo mejor desde una reconstrucción de este tejido relacional que se va a ir obteniendo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta figura podemos observar los gráficos que de alguna forma representan la distribución por edad y sexo de la población mexicana. En el pasado vemos que tenían una base muy ancha y un ensanchamiento ya bueno, más bien iban como en decline hacia la punta. Entonces era poca esperanza de vida y una alta natalidad. Actualmente ya se observa una base menos ancha, un ensanchamiento sobre todo en los grupos de edades medias, que pues esto al final refleja que se está teniendo una población que en un futuro va a envejecer, y es como en la última gráfica la podemos observar, que aquí pues ya se ve de una forma a lo mejor más rectangular o un poquito hasta más abultada en esta parte de los años de una persona adulta mayor. Entonces, pues esto nos indica que la población de alguna manera está envejeciendo, y de acuerdo con los datos recientes del INEGI, más del 12% de la población capitalina tiene 60 años o más. Y en la alcaldía Gustavo Amadero, que es mi punto de partida, esta cifra asciende hasta el 17.3%, y algo por lo que me interesé en esta alcaldía es porque además de que es una de las alcaldías con un mayor número de adultos mayores, también es la alcaldía que representa o que tiene el número de personas mayores de 85 años. Y pues esto pues nos lleva a que justamente estamos en un cambio demográfico que está requiriendo nuevas respuestas. Siguiente, por favor.
Y aquí pues es donde se ubica mi problema que busco investigar. Aquí el abandono social de los adultos mayores no solo es la ausencia de la familia o de los recursos, sino también esa ruptura, ese debilitamiento de los vínculos significativos. De alguna forma también se expresa en la falta de afecto, en la falta de reconocimiento, de escucha, y a esto además pues le sumamos a lo mejor la ruptura de estos vínculos intergeneracionales que en una sociedad se está llevando a cabo de una forma muy explícita o poco simbólica, que a veces les comentamos o hacemos algunos pues sí, algunos comentarios de estas personas como el ya no eres útil. Entonces ya no se trata solamente de personas dejadas a su suerte, sino de una ausencia mucho más sutil y profunda. Muchos adultos mayores viven solos, otros viven en casas donde aunque a lo mejor sí se tiene una compañía física, no existe un vínculo emocional o comunitario real. Otros están institucionalizados, pero pues esto también no garantiza de alguna manera un acompañamiento o también algunas relaciones significativas para ellos. Este abandono es el resultado de múltiples factores como la pobreza, la migración, la desarticulación familiar, el edadismo, entre otros, pero más que verlos como causas aisladas, mi enfoque propone entender cómo estos factores se interrelacionan y generan pues algunos fenómenos emergentes. Por eso la pregunta de mi investigación es cuáles son y cómo se interrelacionan los factores que generan la condición de un abandono social en las personas adultas mayores de la Gustavo Amadero durante 2025-2026. Siguiente, por favor. Bueno, antes de continuar, es importante el definir con claridad o que entendamos un poco qué es el abandono social, porque va más allá del abandono físico o material. Es una experiencia de invisibilidad, de ruptura de vínculos significativos, como bien señalan Ramos y Mesa, quienes además nos hablan de 3 dimensiones: físicas, psicológicas y sociales, que impactan la identidad del adulto mayor, así como su calidad de vida. Puede suceder incluso que dentro de las instituciones o de los hogares que son aparentemente funcionales se encuentren algunas señales de este tipo de abandono, como a lo mejor en los asilos la falta de visitas o en los hogares la exclusión de estas personas para la toma de decisiones familiares. Muchas veces la soledad no elegida, la pérdida de sentido o de utilidad para este tipo de población. A lo que concluimos con lo que nos señala Ramírez, que el abandono social es la falta de atención y cuidado de los familiares y de la sociedad, cuyas repercusiones afectan en gran medida los aspectos biológicos, psicológicos y emocionales de las personas en edad avanzada. Siguiente, por favor. Este estudio no solo es relevante desde lo académico, sino también desde lo ético y social. La vejez debe de ser una etapa de plenitud, pero para muchos adultos mayores se está convirtiendo en una experiencia de desarraigo. Recuperar sus voces, el poder visibilizar su realidad y construir propuestas de transformación es una responsabilidad de alguna forma colectiva. Y el fenómeno del abandono ha sido estudiado desde lo asistencial o desde lo psicológico, pero son pocos los enfoques que se les da desde esta parte compleja e intergeneracional, que es lo que yo voy a abarcar. Por lo tanto, este trabajo puede aportar a la construcción de estrategias comunitarias, políticas públicas, que de alguna manera ayuden a prevenirlo. Siguiente. En coherencia con este enfoque, mi objetivo general es el poder analizar los factores que generan el abandono social en los adultos mayores de la Gustavo Amadero, comprendiendo sus interrelaciones desde la complejidad para diseñar estrategias de prevención basadas en los vínculos intergeneracionales. Entre mis objetivos específicos, de una forma muy general, tengo identificar los factores sociales, económicos, culturales y afectivos, también el analizar sus interrelaciones entre dichos factores desde una perspectiva de complejidad y en distintos niveles,
el poder comparar experiencias entre personas institucionalizadas y no institucionalizadas y poder evaluar el rol de los vínculos intergeneracionales como factores protectores y de esta manera pues diseñar una propuesta para la prevención comunitaria basándome justamente en estos vínculos intergeneracionales. Siguiente, por favor. Bueno, teóricamente este proyecto se sustenta en el pensamiento complejo de Edgar Morin y Rolando García. Desde ahí yo concibo el abandono como un fenómeno multicausal, no lineal, emergente y contextual, que no puede explicarse desde un solo enfoque. También recupero la noción de la vejez como una construcción social atravesada por las desigualdades, los estereotipos y también estos procesos históricos por los que ha atravesado este concepto de vejez, el concepto de edadismo, que es la discriminación por edad, me resulta clave para poder entender por qué se naturaliza de alguna forma la exclusión de las personas mayores y por supuesto también incorporo la idea de los vínculos intergeneracionales, que puede ser una vía para prevenir el abandono, reconstruyendo esa presencia, el reconocimiento y el sentido de utilidad social. Siguiente. Para abordar esta problemática, yo opté por una metodología mixta, con predominancia cualitativa, adecuada a la naturaleza compleja y vivencial del adulto mayor. El estudio se desarrollará entre finales de 2025 y 2026 en la alcaldía Gustavo Madero. Contempla 3 fases. Aquí la primera es la fase diagnóstica, la segunda es de un análisis complejo y la tercera es propositiva. Aquí lo que busco es identificar esos factores que inciden en el abandono social tanto en adultos mayores institucionalizados como no institucionalizados, así como comprender las relaciones entre los distintos factores identificados y poder contrastar estas experiencias en ambos contextos para el diseño de una estrategia comunitaria de prevención, como ya lo mencioné, basada y de alguna manera fortaleciéndome desde estos vínculos intergeneracionales. Yo voy a trabajar con 2 grupos, que son adultos mayores institucionalizados en casas hogares, en asilos, centros de día y adultos domiciliarios que vivan solos o con familia. La muestra será intencional y heterogénea, usando también la técnica de bola de nieve a partir de informantes claves y tendré instrumentos cualitativos que incluirán, por ejemplo, las entrevistas semiestructuradas, trabajaré con grupos focales, también llevaré a cabo entrevistas a los cuidadores o al personal de la institución y algunos, voy a hacer como un complemento para esta información con algunas escalas estandarizadas, ya esto formará parte de lo cuantitativo y todo esto será codificado y se trabajará a través del software en vivo y también matrices relacionales. Siguiente. Tienes menos de 1 minuto. Sí, gracias. El proyecto culmina en una propuesta de prevención del abandono social basada en el fortalecimiento de los vínculos intergeneracionales. Aquí yo imagino un espacio donde convivan personas mayores y niños que compartan tiempo, experiencias y afectos, tipos guardería dual o a lo mejor un centro de convivencia multigeneracional. No se trata solo de servicios, sino de reconstruir esas relaciones humanas y pues esto lo voy a trabajar desde el enfoque de la complejidad que reconoce la naturaleza no lineal y emergente de los problemas sociales. Siguiente. Listo, gracias. Les dejo esta frase: envejecer con dignidad no debe ser un privilegio, sino un derecho. Muchas gracias, Ana Karen. Gracias por tu presentación y por la frase ahí. Gracias. Pues continuemos con tu ronda de retroalimentaciones. Vamos a comenzar con el doctor Julio. Adelante, doctor, lo escuchamos. Sí, gracias nuevamente. Creo que en esta ocasión voy a ser todavía mucho más breve porque este trabajo ya lo conocía. Ya había tenido la fortuna de tener a Ana Karen como alumna, ¿no? El semestre anterior, ¿no?
Y ya habíamos discutido más o menos algunas cosas respecto al trabajo, aunque a partir de la lectura y de la exposición que hiciste ahora me saltan un par de cosas muy puntuales, las cuales te voy a referir. Tú, si bien describes, ¿no? Detectas y analizas el problema del abandono de los adultos mayores como un problema complejo, ¿no? En el que hablas de diferentes factores que pueden influir en este abandono. Lo que sí me llama la atención es que el peso, le voy a llamar ahorita así, ¿no? El peso de la propuesta y de la posible solución, eso es incorrecto, pero ahorita dejémoslo así, ¿no? De la posible solución a este problema, o del posible tratamiento por lo menos a este problema, es el fortalecimiento de lazos intergeneracionales y estos lazos intergeneracionales deberían hasta cierto punto reducir, ¿no? La idea del abandono. Lo que me llama la atención es, si bien detectas, ¿no? Que el problema es complejo, ¿no? Desde esta idea de la teoría de la complejidad, ¿por qué proponer una solución que en apariencia parecería no obedecer a esta idea de la complejidad, sino recargarse en un solo factor, que es el abandono, o dos factores, ¿no? El abandono o el no abandono y el fortalecimiento de lazos intergeneracionales? Eso es por un lado, ¿no? Y en cuanto a la metodología, dices que vas a usar bola de nieve. Yo soy antropólogo, muchos estudios cualitativos y todo, pero tengo mis bemoles, ¿no? Por decirlo de una manera amable con ese tipo de cuestiones. Porque, bueno, si bien dices que primeramente seleccionarás informantes clave y a partir de esos informantes claves vas a generar una bola de nieve, lo que al menos a mí no me quedó claro todavía es cómo vas a seleccionar esos informantes clave, ¿no? Y ahora, un problema de la bola de nieve es que pues nuestros informantes clave muy probablemente nos mandan a otros informantes que tienen afinidad con lo que nosotros estamos diciendo como informantes clave, ¿no? O sea, difícilmente nos van a mandar con alguien que tiene una perspectiva totalmente diferente a la que tenemos nosotros, ¿no? Como informantes clave. Entonces eso a la larga puede crear un sesgo muy grande, ¿no? Sesgo que a lo mejor vas a evitar o pretendes o puedes evitar desde la parte cuantitativa, pero en la parte cualitativa justo se te puede transformar en una bola de nieve que se te va a venir encima de ti, ¿no? Porque el sesgo puede ser muy grande, ¿no? Entonces te conmino, ¿no? Por lo menos a reflexionar en esos dos sentidos, ¿no? En pensar en por qué una parcial, ¿no? Solución, ¿no? O una propuesta sustentada en el fortalecimiento de lazos intergeneracionales y no abandono a un problema complejo. ¿Por qué no tener una solución? No, repitamos, no es correcto, pero no una solución compleja a un problema complejo, y la cuestión metodológica. Sería todo, gracias. Gracias. Así es, muchas gracias, doctor. Continuamos con el doctor Otto y sus comentarios. Muchas gracias, Ana Karen, muchas gracias por la exposición. Bueno, sin duda, como lo mencionas tú en tu trabajo y en la exposición que nos acabas de dar, este abandono social de adultos mayores, sin duda alguna, es un fenómeno complejo y multidimensional, ¿no? O sea, es esta falta de atención y cuidado, ¿no? Como bien lo dices, por parte de familiares y de la sociedad, y tiene todas estas graves repercusiones en aspectos psicológicos, emocionales, y sociales, ¿no? Y los expone en la mayoría de los casos, ¿no? A la soledad, a condiciones de pobreza, ¿no? Y por tanto a falta de acceso a servicios básicos. Como está planteado en tu documento, yo creo que la investigación debe comprender, ¿no? En términos de los dos grupos que están planteados ahí a estudiar, ¿no? Estos aspectos que ya decías tú, ¿no? O sea, esta cuestión de negligencia y desamparo, ¿no? Es decir, la provisión de cuidados básicos de alimentación, de higiene, de medicación, de compañía, de asistencia emocional, incluso de traslados, ¿no? Hacia algunos lugares que tengan o no protección adecuada, en fin, ¿no? También esta cuestión de soledad y aislamiento, ¿no? O sea, por ahí se estima que un 20% de los adultos mayores en nuestro país vive en soledad y en olvido por parte
de sus familias, pero además también por parte de las instituciones gubernamentales, ¿no? Me parece que habría que revisar las cifras para tener una idea concreta sobre esto, ¿no? Específicamente de la alcaldía que es objeto de estudio, ¿no? También la cuestión de la vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Porque no solo los adultos mayores enfrentan el abandono, sino tienen esta cuestión de tener ingresos escasos, ¿no? Tienen carencias, ¿no? Incluso en el acceso a seguridad social, ¿no? Lo que se traduce en servicios de salud, y esto los vuelve aún más frágiles, ¿no? También en pérdida de autonomía y calidad de vida, ¿no? Esta cuestión del estigma, ¿no? Que se le ve al anciano como una carga, ¿no? Que genera toda una multiplicidad de gastos, ¿no? Prioriza a los jóvenes en el ámbito laboral, eso también se vuelve un problema, ¿no? Y cosas que decías, ¿no? Impacto en la salud física y mental, el maltrato físico y psicológico, sobre todo esta cuestión, ¿no? Insisto, de la exclusión social, ¿no? Y en términos preventivos, me parece que debes revisar aquello que puede incidir, ¿no? Para la generación de una estrategia de prevención, es decir, precisamente cuáles son estos factores y hasta dónde pueden alcanzarse, ¿no? O sea, hay que hacer un estudio real de esto, ¿no? No solo un deber ser, sino de lo que es, ¿no? Dadas las condiciones, digo, sociales, políticas, económicas, ¿no? Actuales, pero además de los habitantes de la alcaldía ahí en la gama, ¿no? En este sentido, tienes mucha razón en apelar al apoyo familiar y social, ¿no? Insisto, esta cuestión del acceso a servicios y recursos, ¿no? Incluso ya en un mundo tan interconectado como el que estamos hoy, incentivar el uso de tecnologías, ¿no? En términos de mantener la comunicación, reducir la soledad, estas cuestiones del WhatsApp, ¿no? Muchos no tienen acceso a ellos, muchos no saben utilizar lo mismo, ¿no? Esto también los limita, ¿no? Las cuestiones de programas sociales y políticas públicas, ¿no? Todos estos programas de apoyo social, estas pensiones no contributivas, en fin, ¿no? Y la educación y sensibilización, ¿no? O sea, sobre los derechos del adulto mayor y la importancia, como decías bien y con la frase que tienes al final, de un envejecimiento dignos, ¿no? No me parecen malos objetivos y la metodología, ¿no? Entendiendo que es un resumen, ¿no? Y no se puede plasmar ahí todo lo que quisieras, pero bueno, la exposición ya nos lo deja muy claro, así en términos también de por qué la elección de la alcaldía Gustavo Amadero, ¿no? Entonces yo nada más para que tengas como en el radar esto, ¿no? Y contribuye al mejoramiento de tu trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Otto, por sus comentarios. Muchísimas gracias también a ti, Ana Karen, de nuevo por tu presentación. Y pues bueno, con esto concluiríamos las actividades de esta mesa. Agradezco mucho la participación de los estudiantes y sobre todo la participación de los comentaristas que estuvieron dándonos sus comentarios y retroalimentaciones. Pues les comento que este es el 8º coloquio de investigación y posgrado que organiza la Universidad Nacional Rosario Castellanos y en la cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacional como extranjera. Les reiteramos nuestro agradecimiento, agradecemos su participación, su estadía aquí en esta mesa. Muy buenas tardes y quisiera terminar con el lema de la universidad, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde todos.